Gracias. Hola, ¿qué tal amigos de Logic? Sean bienvenidos a esta primera sesión del cuarto día. Me encuentro con un grande, Leandro Toscano desde la OMPI. Querido Leandro, muchas gracias por nuevamente recibir nuestra invitación y estar aquí con nosotros. La realidad es que siempre es interesantísimo conocer la postura, lo que está haciendo a través de la WIPO. Al final del día, ustedes llevan la voz cantante de forma internacional y la realidad es que nos abran la puerta, que nos permitan conocer un poquito qué se está haciendo y un poquito la estructura de las cosas es interesantísimo. Así que gracias por tomarte el tiempo, gracias por compartirlo aquí en Logi con nosotros. Y bueno, como tal, me gustaría un poquito que nos expliques cómo se va a dar esta conversación con la intención de que sepan, porque a lo mejor van a decir, oye, pues solamente vamos a hablar de resolución de controversias en PI. Sí, pero no. Vamos a hablar Ujú. acerca de la IA y cómo está impactando dentro de este proceso. Entonces, muchísimas gracias, Leandro. Y si quieres, danos un preámbulo y arrancamos. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias a vos por siempre tenernos en cuenta y para nosotros es un placer poder compartir contigo y con todos los presentes el trabajo que llevamos a cabo aquí desde la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. En particular, yo me focalizo en los temas que tienen que ver con la resolución de controversias desde el Centro de Arbitraje y Mediación y como bien decías vos, bueno, hoy vamos a estar hablando de estas herramientas que nos viene muy bien a todos los abogados y mismo a todos aquellos líderes de negocios de tener en cuenta para poder tanto prevenir como resolver controversias, en este caso que tengan que ver con la propiedad intelectual y en particular en el marco de esta semana de eventos con la inteligencia artificial. Si bien estamos en una etapa un poco temprana en cuanto al uso de estos mecanismos. Sabemos que existen casos ante tribunales judiciales que tienen que ver con la materia de la inteligencia artificial. En el área del arbitraje, la mediación, estamos viendo los primeros acercamientos y eso es un poco mi intención el día de hoy, es hablar de las herramientas, comentar cómo funcionan, cómo ustedes pueden utilizarlas, cómo incluir referencias en contratos que tengan que ver, por ejemplo, con bueno, cualquier tipo de transferencia de datos o de uso de obras protegidas. Y que puedan dar lugar a algún resultado generado por inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces, esa va a ser un poco la conexión que vamos a tener hoy entre el arbitraje, la mediación, el trabajo que hace la OMPI y bueno, y el mundo de la inteligencia artificial que tanto nos fascina a todos hoy en día y en el que, bueno, de manera muy acelerada nos estamos acostumbrando a utilizar las distintas herramientas. Leandro, Sí. creo que todos, al menos en alguna otra conversación hemos platicado, qué pasaría si de pronto, qué preferimos, si algo rápido, imagínate que una controversia pudiera durar una semana, ¿no? Que pudiéramos, o sea, no regresaría un poquito al Estado de Derecho en algunas cosas, no permitiría que más gente pueda levantar la voz y hacer justicia en el sentido de decir, o sea, creo que el costo o toda esta eficiencia económica respecto de demandar o no demandar depende mucho también de los tiempos, de la inversión que hay que hacer para que un abogado nos Ujú. represente, de las tasas que hay que pagar y de pronto, eh, lamentablemente ha hecho que la justicia sea inaccesible para mucha gente porque al final del día es un costo-beneficio y dices, bueno, mira, no es justo, pero para pagar lo que voy a pagar y el tiempo que va a tardar, etc., la justicia se ha vuelto inaccesible para mucha gente sin que a lo mejor sea para nada, esta no es una opinión que viene de ninguna institución, sino más bien como de charla de café. No se ve un futuro cercano en el que a lo mejor la IA nos pueda ayudar a acelerar estos procesos. Bueno, el uso de la inteligencia artificial en lo que tiene que ver con, bueno, con legal tech en general y con resolución de controversias, seguramente que va a tener su lugar. Hay que ser cuidadoso, ¿no? Porque hoy, como sabemos, hasta han habido casos de abogados que le pidieron a la inteligencia artificial que le genere una demanda y la inteligencia artificial comenzó
a citar jurisprudencia inexistente, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que andar con mucho cuidado, pero lo que vemos nosotros, por ejemplo, en el mundo de la resolución de controversias de nombres de dominio de Internet, que son las direcciones de Internet, los .com, digamos, los .org, etcétera, es que la OMPI administra un procedimiento que el año este está cumpliendo 25 años y en el que hemos visto más de 70, 80 mil casos, con lo que, bueno, hay una jurisprudencia muy grande. Estos casos son, las decisiones se publican, o sea que están accesibles. Y tradicionalmente, en estos procedimientos, bueno, lo que uno busca, el titular de una marca que de alguna manera está siendo afectada por un nombre de dominio registrado por alguien que en principio no tiene derecho a usar esa marca y por eso utiliza este sistema. Muchas veces esto se conoce como el cyber squatting, ¿no? Como la ciberocupación. Y muchas veces el demandado ni siquiera interviene en el procedimiento porque, lógicamente, y en ese uso, entonces, bueno, no perdía el tiempo. Pero hoy en día vemos un incremento en el número de las contestaciones a las demandas, que justamente los demandantes lo hacen a través del uso de inteligencia artificial. Entonces, al existir toda esa jurisprudencia publicada, bueno, uno puede utilizar esa información, tirarla en algún motor y obtener, preparar una contestación. Así que en ese sentido, bueno, no necesariamente algo positivo, pero algo curioso para destacar y que vemos en la práctica del día al día. Yendo más a los beneficios que puede traer, por supuesto que hoy en día con la integración de distintas herramientas de inteligencia artificial, creo que, bueno, poco a poco se va empezando a ver ese uso para la resolución de controversias y, como bien decías vos, bueno, poder acelerar los procesos y, ¿por qué no también a través de los tribunales judiciales, ¿no? La incorporación de tecnología, como ha pasado en otros momentos del incremento tecnológico con lo que es el expediente digital, ¿no? La posibilidad de utilizar, de presentar escritos, de ver las resoluciones, también puede favorecer la inteligencia artificial y agilizar la dinámica de los tribunales. En materia de arbitraje y de mediación, por supuesto, hay un punto fundamental que es la confidencialidad. Entonces, también tenemos que tener presente que, por ejemplo, en el arbitraje, las decisiones que se generan en un arbitraje, llamadas laudos arbitrales, bueno, en principio son confidenciales, no es lo mismo que la jurisprudencia. Entonces difícilmente alguien pueda ir, encontrar una colección de laudos y utilizar esa información para, por ejemplo, redactar una demanda o una contestación, o lo mismo un árbitro para utilizarlo en su laudo, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay algunas limitaciones. Pero sin duda que como cualquier otra herramienta tecnológica utilizada con sentido y con buena intención, eh, probablemente veamos resultados más óptimos y agilizar la resolución de controversias. Muchas gracias, Leandro. Pues sí, somos ya casi Bueno, 50, así que todos tuyos. vamos a ir siguiendo, sí, vamos a ir siguiendo una presentación que nos va a ir guiando, pero por supuesto, bueno, si hay preguntas y las quieren ir dejando en el chat y demás, y bueno, podemos ver, no voy a estar hablando de ninguna posición en particular que tome la OMPI en esta materia. Luego yo les voy a compartir. La OMPI tiene un foro, un diálogo en materia de inteligencia artificial y propiedad intelectual que se lleva a cabo 2 veces al año. Entonces, bueno, hay estos foros, las distintas presentaciones, conversaciones. Existe un repositorio de videos en donde uno puede ver y puede enterarse de todos estos temas, y que les voy a dejar al final un enlace para que puedan aquellos que tengan curiosidad verlo, así como también participar en futuras ediciones de manera remota para, bueno, seguir el desarrollo y los distintos actores de todo este ecosistema de la propiedad intelectual, cómo consideran que estos temas de inteligencia artificial están afectando de una u otra manera esta materia. Bueno, para comenzar, me pareció que era útil focalizarnos tal vez en algunos resultados de una encuesta relativamente reciente que llevamos a cabo en materia de solución de controversias, derechos de autor y en el entorno digital. En este sentido, vemos en pantalla algunos resultados focalizados en la región, en América Latina y el Caribe, y la consulta que se hacían a los participantes de la encuesta en este momento eran
la percepción, es decir, qué es lo que piensan de los distintos mecanismos para resolver controversias en el entorno digital. Y como vemos, la mediación y la conciliación tienen un ranking muy alto, ¿no? Es decir, que hay una percepción de que estos mecanismos pueden ser útiles. El arbitraje también. También son los litigios nacionales, ¿no? Los litigios ante tribunales nacionales, que por supuesto van a presentar la limitación en aquellos casos de índole internacional, ¿no? Otros mecanismos en los que vemos que no hay una opinión o hay un porcentaje alto de no opinión son el arbitraje acelerado y la decisión de experto, que es una suerte de peritaje. Entonces acá tal vez podemos inferir que aquellos que llevaron a cabo esta encuesta no contaban o no conocen demasiado acerca de estos mecanismos, que pueden ser mecanismos justamente como decía Ricardo, para acelerar la resolución de controversias. Entonces esta primera idea también la vamos a ver reflejado a lo largo del resto de la presentación. En cuanto a las áreas que de alguna u otra manera puedan también tener puntos de contacto con el tema de inteligencia artificial, hoy en día vemos que los conflictos más recurrentes en la región, al menos en la experiencia de quienes respondieron a la encuesta, vemos que el software en todas sus distintas facetas, temas vinculados con la publicidad en línea, obras literarias, cinematográficas, audiovisuales, obras musicales, bases de datos, ¿no? Todos estos temas presentan una tasa de controversias bastante en línea con los valores que hemos observado a nivel internacional. Entonces, de este lado, nosotros venimos observando aquí en el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, que ya les voy a contar un poco más en detalle qué es lo que hacemos. Observamos algunos desarrollos en la materia de resolución de controversias que vale la pena destacar para entender el marco y para entender el contexto de estas tendencias. En primer lugar, notamos que hay más casos que están siendo referidos, más controversias están siendo referidas a mediación, arbitraje, principalmente a mediación, conciliación, así como también un incremento en estos casos que les mencionaba en materia de nombres de dominio. Es decir, que podríamos decir que hay una mayor aceptación del uso de estos mecanismos para resolver conflictos. También notamos que más empresas, sobre todo empresas, pequeñas y medianas empresas, startups, tienen una mayor predisposición también a digamos, considerar estos mecanismos en lugar de los tribunales judiciales. Notamos también la combinación de procedimientos, como por ejemplo tener una etapa de mediación antes de ir a un arbitraje o de ir a un tribunal judicial, ¿no? Como para tratar de resolver el conflicto en una etapa más temprana. El uso de herramientas tecnológicas, y esto también tiene que ver con lo que veníamos conversando. Si bien hoy en día entre las principales herramientas que destacamos son las plataformas para presentar arbitrajes, mediaciones, para poder hacer toda la administración, el intercambio de documentos, de prueba, así como también tener las audiencias de manera virtual. Esto ha incrementado mucho luego de la pandemia de COVID, en donde, bueno, se ha vuelto, por supuesto, mucho más frecuente y mucho más sencillo utilizar este tipo de herramientas. Entonces, bueno, todos nos hemos acostumbrado y ha permitido de alguna manera que también se traslade a los procedimientos de resolución de controversias. Vemos también que hay un interés público de distintas instituciones para tratar de resolver conflictos, de ofrecer mecanismos y esquemas y programas de mediación, por ejemplo, a través de las oficinas de derecho de autor y de marcas y patentes. La legislación también le está dando un impulso interesante al uso de los mecanismos alternativos tanto a nivel nacional, como puede ser el cambio o la incorporación de estos mecanismos en leyes nacionales, el caso de las leyes de propiedad intelectual en México, por ejemplo. Lo vemos también en otras regiones en donde eh, se alienta a las partes a intentar resolver los conflictos de manera amigable antes de recurrir a la justicia.
A nivel regional vemos progreso en la Unión Europea. Bueno, si bien están apareciendo normativas que tienen que ver también con inteligencia artificial. Recientemente, en los últimos años, hemos visto algunas directivas y reglamentos que tienen que ver con las plataformas de contenidos audiovisuales, redes sociales, etcétera. Y en estos tipos de legislaciones también se incorporan provisiones referidas al uso de mecanismos fuera de los tribunales judiciales. Y a nivel internacional, con el dictado de algunas, por ejemplo, alguna convención sobre mediación internacional, llamada Convención de Singapur, en donde, bueno, se está acomodando un poco más el uso de estos mecanismos para conflictos a nivel internacional. Otra tendencia que observamos es la incorporación de mecanismos, lo que damos a llamar ADR por sus siglas en inglés, de Alternative Dispute Resolution. En América Latina muchas veces los conocemos como los MASC, ¿no? Los mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, en estos acuerdos modelo que se ponen a disposición, contratos que ofrecen distintas instituciones y que se pueden convertir como en buenas prácticas para aquellos que vayan a llevar a cabo transacciones en distintas industrias, bueno, utilizar contratos que han sido redactados y que por expertos y que, bueno, contienen este tipo de cláusulas. Entonces, lo que observamos desde aquí, desde la OMPI, es un incremento en el uso y por eso también nos interesa mucho estar trabajando en el área vinculada con la inteligencia artificial. Para aquellos que no estén familiarizados con la OMPI, muy brevemente, la OMPI es una agencia especializada del Sistema de Naciones Unidas que tiene el objetivo de liderar el desarrollo del sistema de propiedad intelectual a nivel internacional, de apoyar a los países en todo aquello que tiene que ver con asistencia legislativa, con programas de capacitación, desarrollo y también provee servicios como la posibilidad de proteger invenciones o registrar marcas y diseños a través de los sistemas internacionales, así como también de utilizar el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, un centro que lleva 30 años en funcionamiento y que en los últimos años se ha ido focalizando mucho también en lo que está ocurriendo en el entorno digital, en distintas áreas como industrias como fuera el fintech, por ejemplo, de tecnologías financieras, lo que tiene que ver también con los esports y los videojuegos, una industria en amplia expansión, eh, todo aquello relacionado con compartir obras a través de plataformas, ya sea de manera audiovisual o de música o editorial, de libros y demás contenidos, en donde vemos un volumen que está en crecimiento, ¿no? En cuanto a los conflictos que se van presentando. Y la necesidad de contar con mecanismos que sean ágiles, menos costosos, que puedan acomodar las cuestiones internacionales para poder resolver estos conflictos. Entonces, aquí en el centro no es que nosotros seamos los que decidimos los casos, sino que contamos con una lista de expertos internacional y esos expertos son los que en general son abogados, pero también hay expertos técnicos que las partes pueden seleccionar para ayudarlos a resolver sus controversias. Y también, como les decía anteriormente, no es que estamos aquí ubicados en Ginebra, en Suiza, pero no es que las partes tienen que venir a Suiza para poder utilizar este servicio, sino que hoy en día se lleva a cabo mayoritariamente de manera en línea, ¿no? Entonces, el rol de este centro es de asistir a las partes en toda la logística, lo que tiene que ver con la administración, asegurar que los casos van llevándose en tiempo y forma, que las partes se puedan focalizar en resolver el conflicto y también brindar esta lista de expertos internacionales, entre los cuales estamos empezando a incorporar expertos que... que trabajan en las áreas de inteligencia artificial, porque bueno, desde surgir casos, por supuesto que es muy importante conocer no solo los aspectos legales, sino también los aspectos prácticos, las prácticas de la industria y todos aquellos otros temas que pueden ayudar a resolver las controversias. Viendo un poco los temas que se presentan ante el centro y cuáles son
cómo es el uso de estos servicios, bueno, podemos ver que hoy en día, históricamente, alrededor de un 50% de los casos que se presentan tienen que ver de alguna u otra manera con conflictos que se generan en el entorno digital. Entonces vemos que hay un expertise aquí en el centro en esta materia y que bueno, se puede acomodar para resolver temas vinculados con la inteligencia artificial. En cuanto a las partes, el uso por regiones, bueno, un servicio que tradicionalmente era utilizado más bien por grandes empresas en países industrializados. Hoy en día vemos que los porcentajes están distribuyendo de una manera más equiparada, notando por supuesto un crecimiento en la última década en regiones como Asia-Pacífico, con el incremento del uso de estos mecanismos, por ejemplo, en China y en el sudeste asiático, y en la región, en América Latina y el Caribe, vemos también un aumento en comparación a números que se observaban hace algunos años, ¿no? Otro tema también importante para destacar es la, mm, la eficacia, ¿no? Los resultados de las mediaciones y los arbitrajes. Lo que notamos es que en alrededor de un 70% de los casos las partes llegan a un acuerdo en una mediación y en los arbitrajes en donde el objetivo es obtener una, una decisión. Aún en esos casos notamos una alta tasa de acuerdos, es decir, que es un área en donde los conflictos vinculados con la propiedad intelectual, en donde uno puede em, llegar a algunos acuerdos. Y es algo que también eh, pensamos que puede suceder en conflictos que tienen que ver con la inteligencia artificial, como por ejemplo negociar licencias de uso de contenidos para algún modelo de inteligencia artificial, ¿no? O el uso de obras y demás. Em, ya hablamos algo de las herramientas, ¿no? Entonces, creo que para conectarlo nuevamente con el uso de lo que es el legal tech y el uso de herramientas de inteligencia artificial, hoy en día hay una mayor aceptación desde las partes y los abogados, ¿no? El uso de estas herramientas. Históricamente los arbitrajes, las mediaciones se llevaban a cabo en persona, recibíamos grandes envíos en papel de las demandas, las contestaciones, eso por supuesto agrega eh, retrasos y costos en la administración de los casos. Entonces, hoy en día toda la información se transmite de manera digital a través de plataformas seguras, protegidas, por supuesto, y también las audiencias se llevan a cabo en forma en línea, en su gran mayoría, en la gran mayoría de los casos, y esto permite acomodar de manera muy sencilla partes que se encuentran en distintas jurisdicciones, sin tener ningún costo extra. ¿Cómo puede utilizarse los mecanismos de resolución de controversias? Bueno, la práctica indica que la manera más tradicional de utilizarlo es a través, por supuesto, estamos hablando de acuerdos de procedimientos que son consensuales y voluntarios, ¿no? Esta es un poco una diferencia la que tenemos con los tribunales judiciales, en donde uno se presenta ante el tribunal que tenga competencia en la materia y bueno, inicia el procedimiento. En este caso, no podemos obligar a nadie, pero sí nos podemos comprometer a futuro, como es el caso de incluir una cláusula en un contrato. Supongamos que hay un desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial, de un software, de una aplicación móvil, en donde las partes pueden acordar que si hay algún conflicto, en vez de ir a la justicia, pueden ir a mediación o arbitraje o en algún otro caso en donde el usuario de algún servicio también acepta términos y condiciones en donde se indica que si hay un conflicto uno puede recurrir a estos mecanismos. Esa es una manera, la manera de la cláusula contractual. También si surge un conflicto, como es lo que vemos que está pasando con el tema de inteligencia artificial, en donde no hay una relación contractual entre las partes y en donde, por ejemplo, una parte indica que sus obras están siendo utilizadas para generar contenido a través de herramientas de inteligencia artificial. Bueno, en ese caso se podría poner de acuerdo ambas partes en explorar una solución, por ejemplo, a través de una mediación, que no es un procedimiento vinculante, y bueno, tratar de llegar a un acuerdo, alguna licencia, y en caso contrario, bueno, recurrir a la justicia. Entonces, estas herramientas son útiles también para
poder resolver este tipo de conflictos. Y finalmente está la posibilidad de que si uno está interesado en invitar a la otra parte a considerar, por ejemplo, una mediación, que lo puede hacer a través de una invitación que se cursa por medio de una plataforma que ofrece la OMPI, ¿no? Y de esa manera invitar a la otra parte a considerar. Por supuesto, si la otra parte, al ser un procedimiento voluntario, no quiere participar, tampoco la OMPI tiene un poder para poder perseguir a la otra parte ni obligarla a participar en este procedimiento. Leandro, Sí, justamente Ricardo. estabas al arranque o previo al arranque de esta sesión que ya se empiezan a presentar los primeros casos, ¿no? Que empiezan Sí, a recibir exacto. solicitudes por parte de personas que consideran que sus derechos han sido de alguna forma violados. Sí. ¿Ya hay alguna sentencia? ¿Los casos llegaron apenas este año? ¿Llegaron desde el año pasado? Mira, en los casos que han, los intentos, digamos, que han llegado son fundamentalmente en materia de mediación. Entonces ahí no vamos a tener una decisión, sino que más bien la idea es tratar de llegar a algún acuerdo. No es tanto obtener un resarcimiento o solicitar daños y perjuicios, ¿no? Como uno puede ver en un caso que se presenta ante un tribunal, sino más bien el objetivo es tratar de llegar a algún acuerdo, ¿no? Y entonces en ese acuerdo uno puede reclamar algún daño o también puede estar interesado en llegar a a cerrar una licencia, por ejemplo. Decir, bueno, me interesa que que mis contenidos puedan ser utilizados, pero necesito una compensación, necesito recibir regalías por el uso de esos contenidos. Por el momento, yo creo que no hemos visto una gran cantidad de casos, sino que son los primeros intentos. En general, es aquel que se ha sentido eh, que sus derechos fueron afectados, ¿no? Y que le propone a la plataforma, a la empresa que está poniendo a disposición una herramienta. Lo hemos visto en el área de la música, lo hemos visto en el área editorial, ¿no? Con el uso, por ejemplo, de papers de investigación, que dan lugar a que alimentar el mecanismo o el sistema de inteligencia artificial. Entonces, sentencias no hay, no hay laudos arbitrales en esta materia, todavía no hemos visto. Yo creo que para eso, bueno, necesitaremos también más tiempo, porque para que llegar a un arbitraje, bueno, probablemente venga a través de una cláusula en algún contrato y luego un incumplimiento. Muchas veces vemos que la colaboración entre las partes lleva algunos años y en algún momento surge un conflicto, 3, 4, 5 años luego de iniciar un trabajo en conjunto. Ahora, en temas de infracciones, la cuestión viene más bien por la mediación. Entonces, bueno, estamos ahí trabajando, participando en eventos, como por eso te agradecemos la invitación a estar aquí presentes para dar a conocer que bueno, la OMPI puede ser también un foro para venir a conversar y a tratar de resolver estos conflictos. Y bueno, llevará su tiempo, por supuesto, y bueno, iremos viendo y ojalá en los próximos años podamos tener más información al respecto, más, más casuística, ¿no? Perfecto. Gracias. De nada. Muy bien. Entonces, para poder utilizar estos mecanismos, por supuesto, hay unos reglamentos. Estos reglamentos van a ser más bien una suerte de guía de cómo uno puede solicitar iniciar un arbitraje, qué pruebas se puede acompañar. Generalmente vemos que hay prueba documental y también van a haber testigos, van a haber peritos, van a haber em, experimentos, lo que se da a llamar, o visitas a fábricas para entender cómo se fabrican distintos productos. En el caso de la inteligencia artificial puede haber algún tipo de entender cómo es el mecanismo, cómo funciona ese algoritmo y si de alguna manera está, por ejemplo, alimentándose de obras protegidas y de esa forma estar infringiendo derechos de propiedad intelectual ajenos. Entonces, para resumir un poco, podemos ver aquí en esta tabla, esto nos viene como estrategia para tanto para los abogados como para los directivos que tomen justamente estas decisiones de qué mecanismos utilizar. Y bueno, dependiendo un poco de lo que buscamos, ¿no? En algún caso vamos a buscar, y por eso vemos los casos de los tribunales judiciales que no son confidenciales, que vamos a poder ver una decisión,
que esa decisión puede ser un precedente en algún caso. Entonces, va a depender mucho de la estrategia. No, no significa que el arbitraje y la mediación van a ser la solución mágica para todos los conflictos, sino más bien de tenerlos en cuenta, por ejemplo, cuando uno va a priorizar la confidencialidad o en estos casos que pueden ser muy técnicos, ¿no? Tener la posibilidad de tener un árbitro, un mediador que entienda de los aspectos legales y técnicos, de que se mantenga de forma confidencial el resultado y el contenido del procedimiento, y sobre todo en un tema internacional, en donde va a ser difícil a veces poder traer una parte internacional a un tribunal doméstico, ¿no? Entonces, bueno, ahí el arbitraje podría ser una muy buena opción por las facilidades que presenta para resolver conflictos internacionales. Vamos a hablar un poco de mediación para ver cómo se puede utilizar en estos temas de inteligencia artificial también. Como decíamos, es un procedimiento consensual e informal, ¿no? Esto es importante destacar para aquellos que estén interesados en considerar la mediación. La mediación no es un procedimiento judicial, aquí no hay que presentar una demanda con toda la prueba. A la mediación uno no va a ganar, sino que va a tratar de buscar un compromiso, a buscar una solución, como se les dan llamar, win-win o ganar-ganar, ¿no? De tratar de llegar a algún acuerdo con la otra parte. Está muy utilizada en temas en donde uno quiere preservar las relaciones de negocios con la otra parte. Entonces, en estos casos de inteligencia artificial, bueno, podríamos decir que si justamente las obras están siendo utilizadas para alimentar alguna herramienta, bueno, si uno tiene un interés en que esas obras puedan ser utilizadas, la mediación puede ofrecer un contexto para tratar de negociar de una manera menos agresiva, si se cree, que un procedimiento judicial. Y bueno, la mediación también nos permite que si no llegamos a ningún acuerdo, el mediador no puede imponer ninguna decisión. El mediador no es un juez. Entonces el mediador va a trabajar con las partes, tiene que tener otras cualidades que un árbitro, que un juez, sino más bien ayudar a las partes a trabajar en conjuntos. Y si la mediación no nos resultase ser la herramienta adecuada, bueno, en ese sentido podemos salirnos de la mediación y buscar otro tipo de procedimiento. Entonces, en resumen, no perdemos nada con intentarlo, y pensamos que en esta área de conflictos, lo hemos visto también. El director general de la OMPI estuvo presente en Davos este año, en un panel que de alguna manera también tocaba el tema de inteligencia artificial, bueno, había representantes también de distintos sectores. Se habló del tema de las demandas y demás, y bueno, se conversó acerca de, por ejemplo, usar la mediación para poder, em, considerar la mediación para poder resolver este tipo de conflictos. Así que esperamos que empiecen a venir más casos muy próximamente. Entonces, decíamos que el mediador no va a poder imponer ningún tipo de decisión. Esto es algo muy importante a tener en cuenta, sobre todo para los abogados que participen en la mediación, ¿no? Hemos visto en casos en donde los abogados se acercan a la mediación con una mentalidad de litigio, de intentar ganar, y justamente en la mediación no es el objetivo principal. Entonces es importante o representar a los clientes, o si uno va con su abogado, que su abogado también esté familiarizado con este procedimiento. Vemos 70% de acuerdo, como les decía. En general suele ser renegociación de acuerdos o llegar a un acuerdo luego de que se da una infracción. Entonces la mediación en estos temas que se los conoce como deal mediation, ¿no? Como esta mediación para tratar de llegar a una oportunidad de colaboración y preservar relaciones comerciales. Procedimiento de mediación es muy sencillo, es simplemente eh, iniciar esta solicitud. No es una demanda, sino que es una solicitud. Luego, si la otra parte confirma participar en el procedimiento, ahí es donde va a venir eh, la ayuda, el apoyo que puede venir desde aquí, desde el centro de la OMPI,
de recomendar expertos. Y en esta materia, por supuesto, aún más de poder tener mediadores que entiendan el contexto de la inteligencia artificial y que puedan ayudar a resolver este tipo de conflictos. Luego se va a llevar a cabo una reunión de preparación en donde se van a coordinar las logísticas y finalmente tendrá lugar una reunión, ¿m? Que en general puede ser una o varias reuniones, algunas veces reuniones largas que pueden llevar todo el día de negociación, de tratar de destrabar conflictos y en algunos casos, si bien no se puede resolver la totalidad del conflicto, pueden resolverse algunos aspectos y luego continuar con un conflicto más pequeño, digamos, a través de algún otro procedimiento. Entonces, el rol del mediador resulta fundamental para poder guiar a las partes, evitar, puede que haya muchas cuestiones de emociones en la mediación, entonces, bueno, ayudar a las partes a tratar de obtener algo positivo. Si el mediador determina que la mediación, que no tiene sentido continuar con el procedimiento, puede declarar el cierre de la misma y luego las partes quedarán libres para poder continuar con algún otro tipo de procedimiento. La OMPI pone a disposición una gran cantidad de recursos, como cláusulas, como información, ejemplos de casos, tal vez en distintas industrias que pueden ser equiparables a lo que hoy está pasando en materia de inteligencia artificial. Por supuesto, podríamos hablar mucho más tiempo de este tema, al igual que del arbitraje, pero en razón del tiempo, hoy nos vamos a limitar a entender cómo funcionan y a saber estratégicamente cuándo utilizar el arbitraje o cuándo utilizar la mediación. En cuanto al arbitraje, bueno, también es un procedimiento consensual, si bien se puede asimilar más bien a lo que podría ser una corte privada, a una suerte de procedimiento también en donde se va a obtener una decisión en la que el árbitro o los árbitros, dependiendo del número, van a mirar a los contratos, van a mirar a los derechos, las obligaciones y van a dictar una decisión basada en ese análisis, ¿no? Y en esa decisión podrá darse que alguna parte resultase vencedora y la otra no. Y, y lo importante también es que esa decisión va a ser vinculante y va a ser final, ¿no? Vinculante en el sentido de que se comprometen todas aquellas partes a cumplir y en caso de no cumplir, bueno, se podrá ejecutar de manera internacional a través de una convención internacional que hoy no nos vamos a meter en mucho detalle, pero simplemente para que ustedes conozcan que esta es una solución que se está expandiendo a nivel internacional, que se ha vuelto mucho más armonizada la práctica del arbitraje gracias a la existencia de esta convención de la que forman parte más de 170 países. Es decir, que el arbitraje es un procedimiento que está siendo utilizado. Por supuesto, las consecuencias legales de un laudo arbitral son de alto impacto, ¿no? Como decíamos, es una decisión que va a ser final. ¿Eh? En la justicia generalmente vamos a tener una primera instancia, un tribunal de apelación, tal vez alguna otra instancia, dependiendo de la jurisdicción, mientras que aquí nos comprometemos a que lo que decida el árbitro en esa instancia única va a ser vinculante. Por supuesto, en caso de no resultar vencedores, bueno, no contaremos con esa opción de apelar, digamos, el fondo de la cuestión. Normalmente también, una vez que aceptamos ir a un arbitraje, es decir, por ejemplo, al incorporar una cláusula en un contrato, estamos cerrando la posibilidad, estamos renunciando a la posibilidad de ir a un tribunal judicial por ese mismo conflicto. Esto se da también en el marco de esta convención que les mencionaba, la Convención de Nueva York, que justamente los países miembros se comprometen a que si hay una cláusula de arbitraje se tenga que respetar y que las partes vayan al arbitraje y que esa decisión sea vinculante y final. Entonces, como vemos, el nivel de compromiso que uno asume al incorporar una cláusula de arbitraje o al acordar ir a un arbitraje en comparación a una mediación es diferente y el impacto a nivel legal, jurídico, también lo va a hacer. Aquí en el arbitraje vamos a tener un árbitro, un tribunal, que puede ser uno o tres árbitros en general. Vamos a utilizar uno o tres dependiendo de distintos factores, ya sea la complejidad del caso, las sumas en conflicto, porque por supuesto, a diferencia de un tribunal judicial, aquí los árbitros van a cobrar sus honorarios. Entonces,
habrá que ser también consciente del costo de estos procedimientos. Ahora, el árbitro va a tener facultades de llevar a cabo el procedimiento en consulta con las partes y resolver de la manera que le resultase más adecuada, ¿no? De organizar las conferencias preparatorias, de llevar a cabo la audiencia, va a tener que dictar el laudo, ese laudo va a tener que cumplir con características similares a una sentencia judicial, va a tener que ser fundado, fechado, por supuesto, va a tener que ser firmado e indicarse en dónde fue dictado. Es decir, que bueno, hay unas formalidades importantes a tener en cuenta porque la consecuencia de no respetar ese tipo de formalidades puede ser que se pueda declarar nulo el laudo arbitral. Entonces, el árbitro que vayamos a nombrar en un procedimiento tiene que ser alguien que esté capacitado para actuar como árbitro, que haya sido entrenado, que haya realizado las capacitaciones correspondientes y que pueda cumplir con esas obligaciones del árbitro de organizar el procedimiento, de asegurarse que el procedimiento camine, que avance, que se lleven a cabo la presentación de las pruebas en los momentos indicados, podrá analizar todo tipo de prueba y después determinar cuál es la prueba que va a ser relevante, ¿no? Y esa prueba, como decía, puede incluir sea documentación, como testigos, como peritos en el área de inteligencia artificial, seguramente contar con peritos y con expertos técnicos en la materia, más allá de expertos legales, va a resultar muchas veces fundamental. Entonces, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta que el arbitraje nos permite ese tipo de elementos, ¿no? También se pueden, sí, Te quería comentar, estamos a ujú, 10 minutos de comenzar a cerrar sí, bueno, parte importante de esta conversación tiene que ver un poco en dos sentidos. Uno, que nos platiques el hecho de cómo se empiezan a presentar o cuáles son estos casos. Digo, evidentemente, yo sé que algunos de ellos serán confidenciales, pero más o menos ujú, que nos expliques qué tipo de controversias en materia de IA se empiezan a presentar. Y la otra, platicábamos hace un par de días con el doctor Jalife, que es también árbitro en la materia y ujú. él de pronto decía, bueno, pues creo que hay algunos tipos de asuntos que podrían llevarse de forma automatizada, porque al final del día muchas veces, sobre todo aquellas en las que la contraparte no se presenta, es un llenado de un checklist, ¿no? Básicamente de cosas básicas, o sea, es decir, algunos de estos asuntos podrían acelerarse o agilizarse mucho y sería preguntarte si se considera la incorporación de tecnología que conlleve IA para algunos de estos asuntos, ¿no? Bueno, es un tema que es delicado, ¿no? Porque eh, sobre todo en el arbitraje, el tema del debido proceso es fundamental. Y el debido proceso va a indicar que se le dé a todas las partes la oportunidad de presentar su caso, de defenderse, de ser oído. Entonces va a haber que tener mucho cuidado, ¿no? En cómo se lleva a cabo en general. Yo ponía el ejemplo antes de los procedimientos de nombres de dominio, en donde en general la otra parte no suele presentarse y hoy en día vemos un incremento a través del uso de inteligencia artificial. Pero bueno, tanto en un procedimiento judicial como en un arbitraje, si el demandado no se presenta, será declarado en rebeldía y el procedimiento va a continuar, ¿no? Entonces, hay que asegurarse de haberle dado la oportunidad correspondiente a las partes a presentar su caso y que eso no devenga luego en una causal de nulidad de un laudo arbitral. Entonces, en ese sentido, yo creo que bueno, hay mucho camino por recorrer. En algunos otros tipos de procedimiento que no tengan el impacto o la fuerza que tiene el arbitraje, ¿no? Como decíamos, por ahí es más probable que se puedan utilizar. Hoy en día, bueno, si vemos, por ejemplo, en las plataformas audiovisuales, todo lo que tiene que ver con la carga de contenidos por parte de usuarios que pueden ser bloqueados por un algoritmo que va a trabajar con inteligencia artificial para determinar si, por ejemplo, hay una infracción, si alguien está, supongamos, subiendo
una parodia a una canción, ¿no? Y bueno, la inteligencia artificial puede detectar que hay una infracción, luego se le va a dar la posibilidad a ese usuario de que explique también, ¿no? Porque el algoritmo por ahí no puede entender el contexto. Entonces, si esa Claro. canción es una parodia y el derecho de ese país permite la parodia, bueno, por ahí tiene quien está subiendo el contenido podría tener la posibilidad y en ese sentido la plataforma autorizarlo. Entonces hay como yo creo que la inteligencia artificial viene muy bien como un asistente, no para reemplazar directamente, sino más bien para asistir y para poder agilizar los procedimientos. Así que seguro que hay aplicación de distintas maneras, pero bueno, tal vez todavía un reemplazo, bueno, siempre con esta cautela de respetar fundamentalmente el debido proceso y que todas las partes tengan su posibilidad. Si no, creo que no nos puede traer conflictos. Platícanos un poco más de estos esfuerzos que está haciendo la OMPI de forma recurrente por hacer estas pláticas. Yo he visto Ujú. varias webs donde la propia OMPI presenta el asunto, presenta no una postura, pero sí Mira, eh, te voy un- a, voy a poner aquí, sí, te voy a poner aquí vamos a poner aquí en pantalla para que ustedes puedan ver en ese código QR, pueden acceder a justamente la última sesión que se llevó a cabo en noviembre, hace un mes, ¿no? Tenía que ver con inteligencia artificial generativa y propiedad intelectual. Entonces, bueno, se dan, por supuesto, conversaciones y posturas diferentes, los distintos actores del ecosistema intercambian sus opiniones y toda esta información está disponible. Entonces, la OMPI lo que está hoy en día ofreciendo es este foro de conversación, ¿no? No estamos hablando de tomar una postura por un lado o por el otro, sino más bien de ser justamente el sitio en donde se puede dar las conversaciones y por supuesto por nuestra especialidad en materia de propiedad intelectual, ¿no? Estamos focalizándonos en esos temas y bueno, compartiendo distintas decisiones que se van tomando en tribunales en distintas jurisdicciones o leyes que pueden ir apareciendo. Entonces, es un buen repositorio en donde uno puede acceder a todo este tipo de contenidos, ¿no? Y en materia de conflictos, ¿no? Las áreas en donde vemos que se pueden ir generando, ¿no? Y las partes que vemos que de a poco se van acercando y van intentando al menos entender cómo funciona la mediación y el arbitraje. Bueno, aquí podemos ver en pantalla algunos de ellos, ¿no? Temas que tienen que ver por supuesto, con datos, ¿no? Yo hablaba ya de lo que son las licencias, las infracciones, ¿no? Utilizar contenidos fundamentalmente que están protegidos por derechos de autor, pero también hay temas de marcas, hay temas de patentes que tienen que ver con el hardware, ¿no? Digamos, las máquinas que se pueden utilizar más allá de los programas de computación. Puede haber temas que tengan que ver también con secretos comerciales. ¿M? Así que hay un amplio espectro de cuestiones que se pueden presentar. Entre algunos ejemplos, como yo les comentaba, hemos visto un caso que tiene que ver con obras musicales y generalmente es el uso no autorizado de contenidos a través para poder entrenar, ¿no? a un modelo de inteligencia artificial. Y luego otros temas también que tienen que ver con el uso de libros, de papers, que tal vez algún investigador, algún profesor universitario que encuentra que eh, la inteligencia artificial generativa, bueno, da como resultado alguna cuestión que puede estar íntimamente vinculado con su área de investigación o con temas de su autoría. Y bueno, habrá que probar, habrá que ver, digamos que no es un tema todavía que esté tan avanzado, pero que de a poco se van dando estos primeros casos. Así que yo creo que, bueno, con eso, por supuesto, hay otros temas de los que podríamos ir hablando, pero el objetivo era plantear la existencia de herramientas para que la audiencia pueda conocer que la OMPI ofrece estas alternativas que son voluntarias, que son consensuales,
que por supuesto esto es totalmente sin fines de lucro y aprovechar la oportunidad que puede ofrecer una institución especializada en la materia de ofrecer un foro para venir a conversar sobre estos temas y también a resolver los conflictos que se puedan presentar. Muchísimas gracias, Leandro. La verdad, muy, muy valioso. Y sí, creo que vale mucho la pena, sobre todo quienes estén interesados en la materia y que le interese seguir, creo que de forma mucho más, eh, creo que profunda, porque la verdad es que las conversaciones que han hecho son maravillosas. O sea, por un lado, estar en vivo es interesante, pero también se quedan todas guardadas y creo que es material muy valioso. En este evento nada está definido, pero escuchar a los expertos, que de verdad toda la gente que invitan es de mega primera categoría, hablar y exponer ideas y ver puntos de vista, ¿Mm? de entrada ya es muy interesante, ¿no? Y Y de seguramente, manera, por supuesto, gratuita, ¿no? O sea que no, esto también es importante destacarlo. correcto. Leandro, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. De verdad, para nosotros es un verdadero honor tenerte aquí en Logic. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por seguir compartiendo desde el seno de la OMPI un poco lo que se está haciendo en este sentido. Y bueno, evidentemente esto es algo que de verdad, si no lo han hecho, si no lo han considerado, es mucho más accesible de lo que parece, porque mucha gente entiendo que tiene como esta barrera o este miedo de no saber cómo Sí. hacerlo. Pero bueno, gracias Leandro por facilitarnos un poco más estas medidas, estas formas de llegar a la justicia a través de la WIPO, de la OMPI. Y bueno, agradecidísimos contigo por estar hoy con nosotros. No, los agradecidos somos nosotros siempre por la oportunidad, Ricardo, que nos das de estar aquí y de conversar y contarles lo que estamos haciendo. Así que encantados de estar en contacto con todos aquellos que tengan alguna cuestión y bueno, se quedan en buenas manos con Federico ahora en la próxima sesión. Muchísimas gracias, Leandro. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.